Poco sobre la historia de Albania. Primero nos vamos a ubicar en la península de los Balcanes, una región de importancia estratégica que ha sido controlado por diversos imperios a lo largo de los siglos. Esta península se encuentra al sur de Europa y es un paso entre Europa y Asia. El origen del pueblo albanés es complejo, debido a la presencia de diversas culturas en la zona, como lo fueron los ilirios, los tracios, griegos y romanos. Cabe destacar a los dos primeros mencionados, pues llevaban más tiempo en esta zona. Las tribus ilirias y los tracios. De los tracios los lingüistas han podido determinar que de ahí podrían venir los albaneses. Tras ser anexada por Roma en el siglo III a.C., la región pasó por distintos periodos de dominación. Cuando el Imperio Romano se divide en dos, Occidente y Oriente, queda bajo la jurisdicción del Imperio Romano de Oriente. Posteriormente nosotros lo conocemos como el Imperio Bizantino. Tal vez el mayor legado de los romanos fue el cristianismo, religión que había sido adoptada como oficial en el imperio, y tras el cisma de Oriente en 1054, que divide a la Iglesia católica y a la Iglesia ortodoxa, esto en el territorio de Albania quedan los habitantes del norte como católicos y los ortodoxos en el sur. Durante las primeras décadas bajo el dominio bizantino hasta el año 461, la región sufrió las incursiones de visigodos, hunos y ostrogodos. En el siglo IV, las tribus germánicas se acercaron a las fronteras del Imperio Romano, con invasiones de godos y hunos en la mitad de este siglo, seguidos por ávaros en el 570 después de Cristo. Luego, en los siglos VI y principios del siglo VII, uno de los últimos pueblos en arribar a los Balcanes, tras una serie de migraciones, fueron los eslavos, grupo étnico el cual va a ser muy importante más adelante, que se ubicaría en la parte norte de los Balcanes, sureslavos, de las actuales Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro y Bulgaria. El territorio de la actual Albania fue parte del Imperio búlgaro en determinados momentos. La entidad albanesa ya como tal fue el Principado de Arbanón. Se proclama a finales del siglo XII en una pequeña porción del norte de Albania. Sin embargo, su existencia fue breve debido a las guerras en Bizancio, que debilitaron el imperio y abrieron una brecha en su control. El Principado de Arbanón fue establecido en 1190 por el nativo arconte, es decir, gobernante Progon de Cruja. Esta entidad logra conservar un grado considerable de autonomía del Imperio Romano de Oriente. En 1204, sin embargo, Arbanón logró la independencia política total, aunque temporal, aprovechando el debilitamiento de Constantinopla. Los caballeros cruzados que iban hacia Tierra Santa para reconquistar Jerusalén se desvían y deciden tomar y saquear Constantinopla. Y los que querían restablecer el Imperio Romano de Oriente a través del Imperio de Nicea y restaurarlo, el poderoso avance de los búlgaros hasta el Adriático, la venganza de los serbios. Entre los siglos XI y XIII los venecianos expandieron su dominio marítimo, imponiéndose como dueños absolutos de las costas del Adriático. Con la Cuarta Cruzada reemplazaron a los bizantinos en muchos puertos del Mediterráneo oriental. A partir del siglo XIII, por tanto, Albania se convierte en una nueva tierra de conquista. Acciones de los bizantinos, el poderoso avance búlgaro hasta el Adriático. Sin embargo, Arbanón perdió su gran autonomía en 1216. La ocupación norte de Albania por parte de los suevos, las rebeliones y las acciones de piratería en Dalmacia. El imperio de Nicea se encomendó a la tarea de restaurar el Imperio Romano de Oriente, con otros estados sucesores como lo fue el despotado de Epiro, y en 1261 logran derrotar a las fuerzas del Imperio Latino y hacer que el emperador se exilie. Logran reconquistar Constantinopla y toman el control de los territorios que habían perdido.
Esto fue encabezado por la dinastía Paleóglo, por Miguel VIII Paleóglo, el reino de Albania, con capital en Durrës, en la práctica que tenía poco de reino, gobernado por una rama secundaria de la dinastía francesa de Anjou. Luego, como el territorio albanés estaba siendo disputado entre búlgaros, serbios y bizantinos, al final los que se logran imponer y llevarse la victoria del territorio son los serbios. En ese momento se crea el breve imperio serbio que dura hasta 1371 y Albania queda como principado, teniendo estrechas relaciones con los venecianos. Caracterizan este turbulento periodo de la historia del país. De manera simultánea, los señores feudales locales adquirieron importancia regional. Tras la batalla de Maritsa y la disolución del imperio serbio, se formaron varios principados albaneses. A finales del siglo XIV y principios del XV, el imperio otomano conquistó partes del sur y centro de Albania. Con la batalla de Kosovo en 1389, la batalla de Kosovo es muy importante para la identidad nacional serbia, que comenzó el nacionalismo en la ex Yugoslavia, en la antigua República Socialista de Serbia. La batalla de Kosovo, que supuso el retroceso del reino de Serbia y la llegada del otomano a la región. Si bien no llegaría a Albania hasta la década de 1410, la supremacía de los otomanos en los Balcanes occidentales comenzó en 1385 con su éxito en la batalla de Savra. La dominación turca se vio dificultada de 1443 a 1468 por la resistencia de los albaneses. La nobleza del norte de Albania, aunque tributaria del Imperio Otomano, todavía tenía autonomía para gobernar sus tierras, pero la parte sur, que quedó bajo el dominio directo del imperio, impulsada por la sustitución de gran parte de población local, nobleza con terratenientes otomanos, el gobierno centralizado y el sistema fiscal otomano, la población y los nobles, encabezados principalmente por Greg Arianti, se rebelaron contra el imperio. Su dominio en parte de Albania fue interrumpido brevemente. Muchos albaneses habían sido reclutados en el cuerpo de Genízaros, incluido el heredero feudal Jorge Kastrioti, a quien sus oficiales turcos en Edirne rebautizaron como Skanderberg. Después de la derrota otomana en la batalla de Nis a manos de los húngaros, Skanderberg desertó en noviembre de 1443 y comenzó una rebelión contra el Imperio Otomano. Después de su deserción, Skanderberg se volvió a convertir al cristianismo y declaró la guerra contra el Imperio Otomano, que dirigió desde 1443 hasta 1468. La reacción otomana fue feroz, pero ningún ejército derrotó a las huestes de Skanderberg. Aunque su ejército fuera pequeño y mal armado, sus hazañas tuvieron eco en toda Europa occidental. El Papa envió delegaciones para celebrar el heroísmo del líder, mientras que los aliados venecianos, que al mismo tiempo negociaban con los otomanos, comenzaron a temer a este carismático personaje. Ante la imbatibilidad de Skanderberg, el sultán otomano Mehmed II, conquistador de Constantinopla, pidió la paz, pero obtuvo por respuesta una firme negativa. Los albaneses recuperaron el control de sus territorios en 1444, cuando se estableció la Liga de Lesha. La Liga fue una alianza militar de señores feudales en Albania, forjada en Lesha el 2 de marzo de 1444, iniciada y organizada bajo el patrocinio veneciano, con Skanderberg como líder de los jefes regionales albaneses y serbios, unidos contra el Imperio Otomano. Desde esos tiempos ya se veían las relaciones históricas que tenían los estados italianos con Albania, y lo vemos ya después en la Edad Media, de esa cercanía, y empezamos a ver que en Albania hacia al norte empiezan a crecer un poco las conversiones a
cristianos católicos, dado a la cercanía con la República de Venecia. Empieza a influir un poco más el occidente en este territorio y empieza a cambiar a feudalismo más occidental. Sin embargo, Skanderbeg no recibió ninguna de las ayudas que habían prometido los papas o los estados italianos, Venecia, Nápoles y Milán. Él muere en 1468 sin dejar un sucesor claro. Después de su muerte, la rebelión continuó, pero sin éxito, y las lealtades y alianzas creadas y fomentadas por Skanderbeg vacilaron y se desmoronaron. Los otomanos reconquistaron el territorio de Albania, culminándolo con el asedio de Chokdra en 1479. La larga lucha de Skanderbeg, que se convirtió en el héroe nacional albanés para mantener libre a Albania, se volvió muy significativa para el pueblo, ya que fortaleció su fraternidad, los hijos más conscientes de su identidad nacional, y sirvió más tarde como una gran fuente de inspiración en su lucha por esta unidad nacional, la libertad y la independencia. Este personaje influirá en la identidad del pueblo albanés con el águila bicéfala. Utilizó para la bandera de Albania, era el estandarte de este líder. Albania fue casi completamente recuperada por los otomanos en 1478, después de arrebatar Escuatari a Venecia. Bajo el dominio turco de 1478, la islamización de los Balcanes por parte del Imperio Otomano fue progresiva y estuvo marcada por cierta tolerancia hasta finales del siglo XVIII. La mayoría de la población al norte de Albania mantuvo su autonomía con la religión católica y costumbres ancestrales intactas mediante un pago de tributo. Muchos se unieron a la orden sufí de los Bektashi. La conversión del cristianismo al islam trajo ventajas considerables, incluso el acceso a las redes comerciales otomanas, la aristocracia y el ejército. Muchos albaneses obtuvieron posiciones destacadas en el gobierno otomano, muy activos durante la era otomana, y líderes como Ali Pasha de Tepelena. Los albaneses demostraron ser generalmente fieles al dominio otomano tras el final de la resistencia liderada por Skanderbeg, y aceptaron el Islam con más facilidad que sus vecinos, dado por sus beneficios que tenían con el Imperio Otomano al convertirse al Islam. Bueno, bajo el dominio otomano los cristianos albaneses tenían tres opciones. Podían convertirse al Islam y así gozar de las amplias libertades políticas y civiles que los turcos garantizaban a los fieles, resignarse a vivir en una condición de inferioridad o emigrar. Una de las mayores oleadas migratorias albanesas ocurrió precisamente durante el Renacimiento. Damos un salto en el tiempo hasta el siglo XIX, que fue testigo de los primeros pasos del movimiento nacional, pero hubo que esperar al declive del poder otomano a principios del siglo XX para que surgiera una Albania autónoma. Fue un turco, Ali Pasha de Telepen, quien dio un impulso considerable al sentimiento de independencia nacional albanés. Entre los siglos XVIII y XIX, a mediados del siglo XVIII comenzó un periodo de semi-independencia, cuando el poder otomano comenzaba a declinar. La autoridad central del imperio en Albania dio paso a la autoridad local de los señores de mentalidad autónoma. Los más exitosos de estos señores fueron tres generaciones de pasha de la familia Bushati, que dominaron la mayor parte del norte de Albania desde 1757 hasta 1831, y Ali Pasha de Telepena, un bandido convertido en déspota que gobernó el sur, Albania y norte de Grecia desde 1788 hasta 1822. Esos pachás crearon estados separados dentro del estado otomano, hasta que fueron derrotados por el sultán. El renacimiento albanés fue la consigna lanzada por intelectuales y patriotas en la segunda mitad del siglo XIX. Siguiendo la estela de movimientos similares de construcción o reconstrucción nacional de otros países europeos,
aunque con algo de retraso. Estamos hablando de la época después de la Revolución Francesa y de la Segunda Revolución Francesa, lo que viene también cargado de los sentimientos nacionalistas y la idea de las naciones. Eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado y no se olviden de la parte 2 que ya viene en camino. Chao, chao.